Saludos nuevamente. Este es el tercer vídeo de la serie de 4 que les anunciaba. Se han grabado con la finalidad de discutir aspectos que desde la defensa pública se deben considerar esenciales en relación con la etapa intermedia y muy específicamente con la audiencia preliminar. En este tercer vídeo, el tema que los diseñadores del programa que ustedes están cursando han escogido es el de actos procesales necesarios y posibles durante el procedimiento intermedio. Y como les decía desde la primera vez, le hemos buscado un nombre o un título al vídeo con la finalidad de transmitir, digamos, una idea que haga cierto impacto, una idea que les quede rondando ahí en la cabeza y que les evoque la temática que hemos abordado, que vamos a abordar. Y en este caso, el título que le hemos puesto a este vídeo es En la boca del lobo, que explota el lobo. Esto hace referencia a un adagio en italiano que en sentido estricto es una forma de desearle suerte a las demás personas, pero que así dicho en castellano y en el contexto de nuestra discusión, pues lo que quiere hacer ver es que la audiencia preliminar es un momento importante, un momento de tensión, un momento de decisión en el cual la defensa pública puede lograr resoluciones definitivas, definitivas no solo porque le pongan fin al proceso, sino definitivas en el sentido de que marcan de una manera clara, de una manera precisa, lo que puede venir a suceder en el debate. eh, todo diseño metodológico, todo diseño pedagógico, el, pues implica una selección, no deja de ser de alguna manera subjetivo. Y específicamente a la hora de diseñar este tema, pues bajo el título Actos procesales necesarios y posibles, se pretende cobijar las salidas alternas y el procedimiento abreviado y ciertas resoluciones que pueden surgir de la audiencia preliminar o del procedimiento intermedio. En el primero de los vídeos, por ejemplo, hablábamos de las discusiones sobre la prueba y de las críticas formales de la acusación. Pues esos también son actos procesales necesarios y posibles. Pero insisto, es una decisión metodológica, es una decisión pedagógica pues este es el esquema que estamos siguiendo. En este caso, ya tratando de entrar un poco en materia, el primer tópico al que vamos a hacer alusión es el de, bajo el título Actos procesales necesarios y posibles, es el de las salidas alternas. Pues hay otro módulo en el cual se analizan en detalle cuáles son las modalidades de salidas alternas, cuáles son los requisitos, cuál es la metodología, cuál es el trámite en caso de incumplimiento, etcétera. Así que no es propiamente aquí que vamos a entrar en el análisis de cada una de las medidas alternas, sino que de lo que se trata es de hacer ver que en fase de etapa intermedia y específicamente al momento de celebrar la audiencia preliminar es posible tratar de implementar, tratar de incoar las medidas alternas. Es interesante que siendo la audiencia preliminar un acto oral, un acto al que se convoca, un acto que se prepara con tiempo, pues pareciera un momento muy propicio para que se intente llegar a alguna medida alterna. Debe tomarse en cuenta que es en tesis de principio el último momento en el que podrían pactarse, en tesis de principio. Eso de alguna manera es un elemento en contra, puede significar en la práctica una cierta presión adicional para la defensa, puede colocar a la defensa contra la pared al momento de tener que negociar condiciones. Sin embargo, a favor de la audiencia preliminar y del procedimiento intermedio como momento procesal para intentar las salidas alternas, debemos señalar que la convocatoria de todas las partes a ese momento procesal, el interés que las partes pueden tener en asistir, el hecho de que se trata de una audiencia oral, la posibilidad expresa contenida en el código de que ese momento sirva para negociar las medidas alternas, pues son factores que no deben ser
desdeñados, para decir que este es un buen momento como para que la defensa intente y programe todo lo necesario para llegar a las soluciones alternas o a un procedimiento abreviado. Algunos temas de especial interés tratándose de la resolución de la aplicación de medidas alternas, pues está el tema de los asuntos relacionados con violencia de género, en los que existe, digamos, no existirá, existe no solo una reticencia práctica para aplicar este tipo de medidas, sino que de hecho existe unas ciertas limitaciones legales. Sin embargo, específicamente a este respecto, me parece importante resaltar el hecho de que, como lo establece la legislación cuando habla de la conciliación, es posible el allegar al proceso personas que desde ciertos saberes o desde cierto conocimiento o desde cierta cercanía con las partes puedan coadyuvar a la llegada de medidas alternas, puedan coadyuvar a lograr el que se pacten medidas alternas. En tratándose de violencia de género, me parece que habría un campo ahí fértil para que, haciéndose acompañar de alguna clase de experto o de alguna persona que sea cercana a las partes, de alguna persona que conozca la dinámica en la que se produce la violencia de género, cuando cuando sea posible, se pueda intentar pactar en audiencia preliminar, que es una audiencia oral, este tipo de medidas. Lo mismo habría que decir, o lo mismo no, digamos, parecido habría que decir con respecto al tema de los ofendidos menores de edad, en el sentido de que existen limitaciones, que habrá que diseñar una estrategia, que habrá que revisar y conocer los pormenores del caso, como para establecer, para tener especial cuidado cuando se trate de ofendidos menores de edad y qué posibilidades existen de llegar a un arreglo en este tipo de casos. Y finalmente llamar también la atención, finalmente en cuanto a las medidas alternas, llamar también la atención sobre el caso de la inimputabilidad y la restricción que esto pueda significar para llegar a un arreglo. Me parece a mí que no podría establecerse una regla absolutamente general, en el sentido de que un inimputable no puede llegar a un arreglo. En primer lugar, recuérdese que una cosa es que la inimputabilidad tiene que ver con la capacidad mental al momento de cometer los hechos. Eso no significa o no dice necesariamente todo sobre la capacidad mental del imputado al momento de abordar una audiencia preliminar, o la amplia gama de inimputabilidades que existen no necesariamente significa una disminución de las posibilidades, de las capacidades mentales, como para establecer que no puede llegarse a un arreglo en este tipo de casos. Es una cuestión muy estratégica, muy de oportunidad. Si se considera más gravoso arriesgarse a un proceso, aunque se trate de la aplicación de medidas de seguridad, o si es posible intentar un arreglo, siempre y cuando respetando la idea de que las medidas alternas parten de la autonomía de la voluntad. Y si no es posible, pues, la expresión autónoma, independiente y absoluta de un imputado por ser inimputable, pues ahí habría un impedimento insalvable para la aplicación de una medida alterna. También es el último momento en tesis de principio para intentar la aplicación de un procedimiento abreviado. Siempre es importante, cuando uno habla de procedimiento abreviado y de medidas alternas, que cualquier discusión que se genere al respecto quede debidamente documentada, como para que, en caso de que se haya impedido por la actitud de la fiscalía o por la participación del juez, que se haya impedido la aplicación de una medida alterna que tal vez las partes sí querían, pues entonces se pueda establecer desde ya una eventual estrategia para la fase de apelación o incluso de casación, es decir, para la fase de impugnación de la sentencia. El segundo gran tema dentro de este tópico de los actos procesales necesarios y posibles durante el procedimiento intermedio son las resoluciones que pueden dictarse al finalizar esta etapa intermedia. Habíamos comentado en el primer vídeo la posibilidad de un sobreseimiento definitivo.
Ese es el principal ejemplo de que esta etapa de audiencia preliminar, esta etapa de procedimiento intermedio, es un filtro para la acusación. Ya habíamos mencionado que el hecho sea típico, que haya alguna causa de antijuridicidad, eh, mm, que el hecho no haya sido cometido por el imputado, que no exista prueba, y el sobreseimiento definitivo es entonces la posibilidad de un sobreseimiento definitivo es el principal ejemplo que habíamos utilizado para decir que debemos rescatar la audiencia preliminar. A partir de un diagnóstico de que la audiencia preliminar no está cumpliendo su cometido de filtro, a partir de ese diagnóstico, la tarea es entonces rescatar la audiencia preliminar. Además del sobreseimiento definitivo, existe la posibilidad de un sobreseimiento provisional, y aquí nuevamente voy a hacer una breve referencia al diseño procesal anterior al Código Procesal Penal. Anteriormente, con el Código de Procedimientos Penales de los años 70, no existía el sobreseimiento provisional, pero había una figura que se le parecía que era la prórroga extraordinaria. La prórroga extraordinaria fue usualmente históricamente utilizada por los jueces de instrucción para aquellos casos en que en realidad no había mérito para elevar a juicio, no dictar el sobreseimiento definitivo, sino que se dictaba una prórroga extraordinaria, que significaba que a lo largo de un año el proceso iba a quedar archivado, como congelado temporalmente, a la espera de la llegada de alguna nueva prueba que arrojara más luz sobre el asunto. Si al finalizar el año no se llegaba a ninguna prueba, se dictaba entonces obligatoriamente un sobreseimiento definitivo. De alguna manera se parece al actual sobreseimiento provisional, con la inmensa diferencia de que en el sobreseimiento provisional el juez tiene que decirnos actualmente cuáles son los elementos probatorios que se supone deben ser allegados al proceso. El sobreseimiento provisional entonces no debe ser, como fue la prórroga extraordinaria en el pasado, una especie de cajón desastre, como una solución en la que cualquier cosa podría caber con tal de no dictar el sobreseimiento definitivo y tampoco llevar el asunto a juicio. Entonces tenemos una salida ahí salomónica, si se quiere, quedamos bien con Dios y con el diablo, no vamos a juicio, pero tampoco cerramos el caso, pero no decimos exactamente qué es lo que estamos esperando. No, hay que ser enfáticos en que precisamente la naturaleza del sobreseimiento provisional es no cerrar el caso a través de un sobreseimiento definitivo, pero diciéndose expresamente cuáles son los elementos probatorios, y obviamente eso requeriría un respaldo, que es un análisis de que esos elementos probatorios que se supone se van a poder allegar harían cambiar la situación de incerteza que existe al momento del dictado del sobreseimiento provisional. Para el caso de la elevación a juicio, como posible resolución que se dicte al finalizar una audiencia preliminar o como cierre de la etapa intermedia, pues los aspectos que la defensa debe tener en cuenta, que de alguna manera algo tratamos ya en el primer vídeo, son los relacionados con la prueba, la crítica de la prueba ofrecida por la fiscalía o el aporte de prueba por parte de la defensa, teniendo en cuenta que nuevamente en tesis de principio este es el último momento para ofrecer la prueba, aunque la Sala Constitucional haya abierto la posibilidad de la prueba para mejor proveer de manera especialmente amplia para la defensa, aunque se haya dicho que la prueba de la defensa, incluso irregular o extemporánea, debe ser admitida, pues en tesis de principio, de acuerdo a la programación formal, que es lo que en este momento estamos viendo, la audiencia preliminar sería el último momento para el ofrecimiento de prueba. Y un tema que ha sido poco explotado, pero que es un tema muy interesante, es el de la cesura del debate. En aquellos casos en que la defensa pueda tener interés de que, en caso de que se encuentre culpable, responsable a la persona defendida por la defensa pública, pues de antemano, en este momento, en esta etapa procesal, habría que pedir que el debate se seccione en dos partes, en dos discusiones, una segunda en la que se discutiría específicamente el tema de la pena a imponer. Ese es el tema de la cesura del debate. Es un tema que introduce una discusión muy importante, muy curiosa, que debería tener la defensa en algún momento, y es el tema del ofrecimiento de prueba para
la individualización de la pena. Si la defensa solicita la cesura del debate, desde este mismo momento debe ofrecer la prueba que podría ser importante para la discusión sobre la individualización de la pena. El problema es que esa prueba que se puede querer ofrecer para efectos de la individualización de la pena podría perjudicar al imputado, podría contribuir a tener elementos de prueba en su contra con respecto a su responsabilidad en el hecho. Eso es un tema que sería al que se le podría sacar punta, que ya no tenemos tiempo, que no es un tema fundamental, digamos esencial en el contenido de este vídeo, pero a propósito de la cesura del debate, es una discusión pendiente, es una discusión que la defensa debiera tener. Y ya finalmente, para ir cerrando este vídeo, está el tema de la declaratoria del procedimiento especial para discutir la aplicación de medidas de seguridad en el caso de que obviamente el imputado padezca algún nivel de inimputabilidad. A propósito de esto, una digresión que tal vez sea importante hacer y que también hace alusión a otro instituto no muy desarrollado, tal vez porque ordinariamente no lo vemos en nuestros casos cotidianos, pero es el tema de la distinción entre lo que es la inimputabilidad y lo que es la incapacidad sobreviniente. Una cosa es el estado mental del imputado al momento de cometer el hecho que le impida distinguir entre el bien y el mal, digámoslo así, que sería la fórmula clásica para entender la inimputabilidad o la imputabilidad, y otra cosa es la incapacidad sobreviniente una vez posterior al cometimiento de los hechos que le impida al imputado ejercer la defensa material y enfrentar el proceso. Es un tema ahí, un aspecto que podríamos mencionar a propósito de los actos procesales necesarios y posibles que deben cumplirse durante el procedimiento intermedio. De esta manera estaríamos finalizando este tercer vídeo y pues nos estamos viendo todavía en una sesión más. Gracias.